Hola, muy buenos días para todos. Quiero darles la bienvenida a esta transmisión especial que hacemos desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con nuestro ministro de Vivienda, Camilo Sánchez Ortega, a quien le doy la bienvenida. Muy buenos días, ministro. Muy buenos días, Hernán. Completamente feliz de estar en esta despedida y además rindiendo las cuentas con nosotros. Así es, bueno, estamos en el conversatorio Sueños Cumplidos. Quiero invitarlos a los que nos siguen a esta hora a través de nuestro Facebook, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a que nos sigan también en nuestras redes sociales, @minvivienda en Twitter, @Camilo Sánchez O, y en Instagram también, @minvivienda, @Camilo Sánchez O, y a que participen, nos envíen sus preguntas, nos envíen sus felicitaciones, porque no a esta gran gestión que se ha realizado en este ministerio, a través o con el hashtag #Sueños Cumplidos, #Logros Mi Vivienda y #Cambiamos Vidas. Y vamos a iniciar con un video que resume gran parte de la gestión de lo que ha sido el trabajo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en materia de vivienda y en materia de agua potable y saneamiento básico, y que es como un resumen de un documental que hace algunos días hizo History Channel y que pone a Colombia como referente en materia de políticas de vivienda y de políticas de agua potable a nivel mundial. Un sueño que yo tenía desde hace mucho tiempo, darle inicialmente 100.000 casas a 100.000 familias de las más pobres de los pobres. Es una felicidad enorme. Suela mía para mí es lo máximo. Me ha transformado la vida. No solamente nos estamos encargando de entregarle a las personas que no tienen nada, sino también dándole oportunidad a la clase media. Para mí fue una sorpresa. Cuando me llamó el señor almirante, me dijo que allá salió favorecido en un sorteo que había hecho un bono que me iban a regalar un subsidio de vivienda. Yo vivía alquilado acá. Cada vez que yo le entrego una casa a un soldado por la labor que ha realizado, me produce una tremenda emoción. En el 2015 ocurrió una tragedia en el departamento de Antioquia, donde se encuentra el municipio de Salgar. El río acabó con todo. Cuando me enteré de mi casa que me iban a dar las llaves, una alegría demasiado grande, hasta lloré, gritaba. Me gusta tener mi casita, me gusta mi cuarto. Mi cuarto está lleno de peluches, no tantos, pero sí tengo. En este momento tengo un palacio. En cada uno de los lugares de nuestro país estamos sembrando la paz a través de la vivienda, agua potable y saneamiento básico. Bueno, ministro, hermoso video, hermosos testimonios, y yo quiero iniciar así como muy amable, que usted me cuente anécdotas, cómo le fue en estos 10 meses ya del Ministerio de Vivienda que se cumplen. Yo supe que usted le tenía miedo a los aviones. ¿Usted cómo hizo, por ejemplo, para llegar a tantas regiones del país, superar ese miedo y poder llegar a conocer todas estas historias que precisamente nos contaba este video? Bueno, primero, esto es maravilloso. O sea, cuando uno está en un ministerio como este, la verdad es que usted tiene que superar cualquier miedo para lograr los hechos. La primera anécdota es cuando llegué al ministerio, el presidente me dijo: Camilo, vamos a tener 30.000 viviendas más gratuitas. Pues yo en ese momento no sabía si se podía o no se podía, pero tenía que decir que sí. Le dije: sí, perfecto, presidente, y me lo dijo en un avión. Le dije: pero ¿cómo va a ser esto? Me dijo: pues esto es en todo el país, tenemos que seguir transformando vidas. Y yo le digo, pues yo odiaba los aviones porque mi padre se cayó de un helicóptero y para mí pues era un dolor de cabeza. Yo iba a Cartagena en carro diciendo que era lo que me fascinaban los paisajes, las cosas, y esa era la razón mínima. La verdad es que detestaba eso. Y hice un esfuerzo máximo porque cuando estaba en el avión del presidente me sentía tan tranquilo. Yo decía: el avión del presidente no se cae, no hay problema. Pero después me tocó, sin el avión del presidente, montarme en toda clase de vehículos. Creo que tuve más de 220 vuelos entre helicópteros, aviones de la Fuerza Aérea y los aviones comerciales. Así que ya no le tengo tanto miedo, pero lo que sí sé es que uno se muere cuando le toca. Y lo que no me arrepiento es que conocí toda Colombia, conocí familias maravillosas y me di cuenta que valió la pena hacer este esfuerzo. Bueno, muchos colombianos conocen la pobreza, ministro, muchas veces solamente desde lo que nos muestra la pantalla del televisor, especialmente en las grandes ciudades del país. Nosotros somos unos privilegiados
de poder llegar a esos municipios más apartados, a esas regiones más olvidadas, en donde el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y a través de su gestión se llevó a muchas de esas personas que tanto lo necesitaban. ¿Contribuyó este ministerio a reducir esa brecha social que había entre ricos y pobres? Bueno, lo primero que les tengo que contar es lo siguiente. El presidente me dijo también, hay que cambiar el esquema, no solamente es Medellín, Bogotá, Cali, las grandes ciudades donde siempre llega todo. Y este fue el cambio extremo. Fueron más de 240 municipios donde tenemos vivienda, no solamente gratuita, sino los programas que estamos desarrollando. Estamos desde La Guajira hasta el Amazonas, Putumayo, Chocó, o sea, realmente fue un esquema maravilloso. Y con la vivienda gratuita, que ha sido una de las banderas del presidente que parecía imposible de cumplir, ya que hubo otro presidente que se llamó Belisario Betancur, que ganó la presidencia con el Sí se puede, que era vivienda sin cuota inicial, y no lo pudo hacer, pues esto era una gran apuesta, porque primero 100.000 viviendas, todo el mundo dijo que era un mentiroso, que era un populista, que eso no se podía hacer, y la gran sorpresa es que faltando un año ya había cumplido las 100.000 viviendas, y teníamos la meta de 30.000 más en los sectores urbanos. Y aquí tengo que también clarificarle al país, porque es que la vivienda gratuita del presidente Santos no fueron 100.000 ni 130.000, fueron 275.000, porque una de las cosas que hicimos fue unificar las cifras. El Ministerio de Agricultura hace vivienda rural, 95.000 viviendas. El Fondo de Adaptación, 46.000 viviendas, y nosotros casi 134.000 viviendas gratuitas. Esto es algo sin precedentes. No hay presidente alguno, ni siquiera cercano a esa cifra. Y esto sí cerró las cifras de pobreza, porque teníamos, cuando empezó el presidente Santos, un déficit habitacional de casi por encima del 9%, y vamos a terminar en este gobierno en el 2018 por debajo del 5%. La meta que teníamos en el plan de desarrollo era terminar con el 5.5%, y esto es algo que ha funcionado mucho. Y uno de los consejos que le dejo al nuevo ministro, que estuve con él el día de ayer, y se lo dije también al presidente de la República, el doctor Duque, es que la vivienda, que le den un repaso a eso, que todavía queda espacio para poder seguir haciendo vivienda gratuita, que esto mueve la economía, porque son viviendas de verdad muy dignas, que en todos los sectores del país llegan a esa región y multiplican la economía, mueven la economía. Aquí nosotros manejamos más de 34 sectores, y eso hace que verdaderamente haya una revolución en cada uno de esos municipios que llegamos. Esto es el vidrio, esto es el cemento, estos son el concreto, es mil cosas que se mueven y que hacen que la economía fluya de verdad. Se descentralizan los recursos y se hacen inversiones que realmente cuando usted las ve se siente feliz. Llegar a Chocó, a Ciudad de la Mía, eso es algo que le saca las lágrimas a cualquiera. Cuando usted va a Putumayo y ve Mocoa, y normal nos dijeron que eso también era otra mentira, saber que entregamos ya cerca de 300 viviendas, que dejamos financiadas 1.209, o sea, 909 que va a entregar el doctor Duque, las tiene ya financiadas, 105.000 millones de pesos en las arcas para que esto sea una realidad. Pues eso es maravilloso. Realmente yo me siento muy satisfecho de ver que hay que tener presidentes soñadores. Y el presidente Santos fue un soñador que, además de soñador, logró volver realidad sus sueños, que tuvo ministros muy buenos en este despacho. Y aquí esto no es gestión mía simplemente. Aquí, tengo que decirlo, todos los ministros que pasaron por este despacho cumplieron con su labor, hicieron una gran obra a nivel humano, y lo más importante, le demostramos a Colombia que se puede soñar en grande y se puede cambiar una realidad de pobreza que se tenía en el aspecto de vivienda. A usted le tocó, hablando específicamente de vivienda gratuita, ministro, ejecutar, poner en marcha la fase 2, que son esas 30.000 viviendas que mencionaba anteriormente, y que llegó precisamente a municipios categorías 4, 5 y 6, que son mucho más pequeños de lo que se llegó con la fase 1 del programa. ¿Cuál es la historia de vida cuando entregó la escritura? ¿Qué podía conversar usted con las familias que recibían esas viviendas gratuitas que hasta el momento se han alcanzado a entregar de esta fase 2? Bueno, primero decirles que fue como una cosa de García Márquez, la primera entrega que me correspondió a mí. Me correspondió en Bolívar, con René, que ya es famoso, aquí nuestro fotógrafo de cabecera, estuvo conmigo ese era el municipio de Turbaco. En Turbaco fuimos a entregar esas viviendas, y era usted ese barrio tan hermoso, en un municipio espectacular, donde realmente la gente pasó hasta el estrato 6 de ese municipio. Una vista divina, unas casas realmente dignas, con baños, con parques,
con toda una infraestructura espectacular. Ahí ya me di cuenta que esto era algo que me iba a cambiar a mí también la vida y que en este momento espero que el presidente Duque, cuando llegue, le va a quedar muchas viviendas que va a entregar. Vivienda fase 2, gratuita. Y eso le va a cambiar la vida a él también. Estoy seguro que va también a modificar un poquito el esquema. Yo vi su propuesta que van a ser 900.000 viviendas iniciadas en sus 4 años y 600.000 poniéndoles arreglos y mejoras a las viviendas que ya existen. Pues cuando vea esto, cuando vea las familias que realmente son maravillosas, usted dice, esto hay que mantenerlo. Es una cosa que no es con politiquería, aquí no es el alcalde, ni el gobernador, ni el presidente, ni el ministro el que hace la selección. Esta la hace la comunidad cumpliendo unas normas que se tienen que tener, que son muy claras y que tenemos que ayudar a cambiar en algunas partes porque son tramposos. Algunos colombianos que simplemente no se dan cuenta que le hacen un daño a la democracia y a la gente que verdaderamente requiere esto. Hay gente que se los cuela, pero aquí vamos a hablar más adelante de ese tema, pero yo sí le digo, realmente esto de las viviendas gratuitas fue un cabezazo del presidente y es una verdadera revolución la que se hizo en todos estos territorios. Cada de estas familias la sacamos de la pobreza, pero además la pusimos en el circulante económico y a partir de ahora van a pagar servicios, van a pagar administraciones, van a pagar impuestos y van a estar mucho más felices de ser colombianos, porque ahora tienen algo por qué luchar, porque ahora tienen su vida. Toda esa revolución que usted menciona, ministro, se completa también con los programas Mi Casa Ya, Subsidio a la Tasa. ¿Cómo nos fue en esos programas? ¿Cuál es el balance que hace usted después de estos 10 meses? Aquí sí voy a echar unas florecitas importantes, porque yo soy economista y aquí normalmente lo que teníamos eran abogados. Y los abogados son muy buenos para poner normas y cosas, pero el manejo de los recursos y el manejo de la visión macroeconómica se requiere en este ministerio. Se requería también para cerrar ese círculo. ¿Y qué vimos? Sabíamos que este año era un año electoral y tuve la suerte de que el presidente es una persona que escucha a sus ministros, que les da libertad, que les da autonomía. Y lo primero que yo le pedí fue que hiciéramos una reunión con los señores banqueros de este país, con los principales constructores de este país y mi gremio que tenía que ver con la vivienda, Camacol. ¿Y qué hicimos en Palacio? Nos hicimos a un plan de choque para poder asegurar tener recursos de subsidios y Mi Casa Ya para todo este año y para que el gobierno que entra pueda tener en esos primeros meses esa oportunidad. Eso se llama política de Estado, porque pasa de un gobierno al otro y se tiene que mantener el tema. Y estamos felices porque ¿qué conseguimos? 1.2 billones de pesos de subsidios a la tasa. ¿Y qué es subsidio a la tasa? Conseguir subsidios para gente que quiere comprar vivienda y que le vamos a dar una parte de su ayuda, pero complementarios a Mi Casa Ya. Y Mi Casa Ya tiene una gran imaginación que es tener subsidio a la tasa y subsidio a la cuota. Y eso hace que usted pueda tener cierres económicos, financieros para las familias para que puedan tener vivienda. Entonces, Mi Casa Ya, ¿qué es lo bueno? Que muchos colombianos no saben que todavía tienen toda la probabilidad de tener esa vivienda, que no necesitan tener padrino político, repito. Esto es simplemente cumplir los requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? El primero, no tener vivienda. El segundo, no estar reportado. Si está reportado, pagar lo que debe y volverse a quedar listo para poder estar en el mercado de un crédito y el sector financiero. Y la otra parte, no haber tenido nunca un subsidio de vivienda. Son 3 cosas facilísimas. La otra parte es tener el rango de ingresos. La parte importante es que en el PIS y en el PIB tenemos 2 sistemas. Uno, que es hasta 55 millones de pesos, donde usted tiene que tener ingresos hasta 2 salarios mínimos. Ese es su ingreso familiar, no tiene que ser personal. Y segundo, el que está entre 55 y 105 millones aproximadamente, donde usted tiene que tener un ingreso hasta 4 salarios mínimos. ¿Qué tiene esto? Que usted, en el primer caso, de los 55 millones, va a tener un subsidio de 23.400.000 pesos a la cuota, primera parte, y 5 puntos de subsidio a la tasa, lo que hace que al final de cuentas usted tenga que tener un crédito muy bajito, donde su cuota inicial, donde su cuota que va a pagar mensual va a ser aproximadamente de 200 a 300.000 pesos dependiendo del monto. Eso hace pues, que sea mucho más barato que pagar un arriendo. El que está entre 55 y 105 millones
y cumple los 4 salarios de ingreso familiar, va a tener 16,5 millones aproximadamente de subsidio a la cuota y 4 puntos de subsidio a la tasa. ¿Qué es importante el subsidio a la tasa? Es por 7 años. ¿Y cuándo son estos créditos? A 20 años. Entonces esto es muy fácil, es una posibilidad muy grande donde la persona escoge el constructor, donde encuentre usted que tiene esos rangos de valor, y el banco. Aquí no se le pone nada. Y tiene otra virtud, no lo van a robar porque a usted solamente le pagan al constructor el subsidio en el momento en que le escritura la casa a la persona que está participando de eso. Entonces por eso yo los invito a que cojan su banco, a que hagan lo que tienen. Yo he hecho mucha publicidad a mi Fondo Nacional del Ahorro porque es parte de las instituciones que trabajan conmigo, que conocen mucho esto, pero ya todo el sector financiero se dio cuenta que este era un gran negocio y que están metidos en ese proceso. Para ellos es una garantía, porque les damos de garantía en la misma vivienda. Les quiero contar de ese 1.2 billones de pesos que estábamos hablando, 20,000 subsidios son de clase media. ¿Y por qué de clase media? Porque nunca se le ha tocado ese sector, que era la gente que está entre 105 millones de pesos y 340 millones de pesos. Muchos colombianos, muchos profesionales, jóvenes, muchas personas que ganan hasta 8 salarios mínimos tienen esa oportunidad. No es para primera vivienda, puede tener segunda vivienda. Si usted tiene su casita y quiere tenerla en Santa Marta o en Mosquera o en Chía o donde quiera, la va a poder tener con una ventaja. Le vamos a entregar el 2,5% de subsidio a la tasa durante 7 años, que eso es una cifra muy importante que tiene que demandarla a la persona. Si usted no la pide, no se la dan. Así que esto es por demanda y eso hace que haya un cambio externo. Y los otros 55,670 subsidios son para vivienda BIS y VIP, que es de la que estamos hablando, donde tenemos toda una gama de oportunidades en todo el territorio colombiano. Tengo que dar ejemplos. En el Huila es impresionante lo que se ha hecho, esto de Mi Casa Ya. Lo que hemos hecho en Bogotá, con Mi Casa Ya Bogotá, que hablaremos más adelante, que espero que multipliquen eso en todos los departamentos, porque he encontrado departamentos maravillosos. Estuve, por ejemplo, ayer en el Valle del Cauca, y allá encontramos que tienen unos subsidios casi de 14 millones de pesos, y que ellos lo que tienen que hacer es sumar el subsidio que tenemos nosotros del gobierno, lo que hace que el cierre financiero vaya a ser facilísimo. Así es. Todo ese amplio resumen, ministro, responde prácticamente las preguntas que empiezan a llegarnos ya a través de nuestras redes sociales. Giovanni Chávez dice, mi vivienda gratuita, súper, pero las familias que no apliquen, ¿qué? Los subsidios se pierden por el bajo número de proyectos en vivienda de interés social. No, lo que sí está claro es que este es un negocio y los particulares han crecido fuertemente en ese tema. Yo aquí no les voy a hacer publicidad, pero tengo que enumerar nombres. Está Amarillo, está Bolívar, están todos unos, en Santander, por ejemplo, tenemos Marval y muchos otros grupos grandes que ya se dieron cuenta que el negocio de la vivienda es maravilloso y que por eso lo que están haciendo ahora es gran cantidad de inversiones, porque es que estos subsidios los pueden utilizar en cualquier momento y el stock de vivienda que tienen estos constructores lo pueden utilizar para que utilicen estos mecanismos. Así que hoy por hoy puedo decirles que hay muchos municipios que jamás se lo imaginaron. Le voy a dar ejemplos de mi departamento. Yo nunca me imaginé que en La Mesa tuvieran esa oportunidad, que en Tocaima existiera la misma opción, que en Girardot estuviera la posibilidad, en Fusagasugá, y así sucesivamente. Eso hace que si esos municipios que nunca imaginaron poder tener estas oportunidades hoy existen, pues tengan la certeza que mientras que se abra el negocio, sea rentable para los constructores, tengan la seguridad de que tienen los recursos del Estado disponibles y que les vamos a pagar en el momento en que se escritura. Esto es maravilloso. Ese es un cambio externo. Hoy ya no se van a dejar robar las personas. Yo los invito a que no compren sin ir a planeación municipal de cada una de sus regiones, que pregunten para que no los estafen. Porque usted ve banderas en cualquier parte y le dicen deme 10 milloncitos, 5 milloncitos, y muchas veces esas personas son vivas, que sacan provecho de la ignorancia de la gente. La otra persona que también le dice, yo le levanto el subsidio. El subsidio no necesita a nadie. Usted puede ir solito, no tiene que pagarle a nadie ni 50,000 ni 100,000 pesos. Es usted va a su institución financiera o a su constructora y ahí va a tener esa oportunidad. Muchos se hacen pasar por falsos funcionarios de mi vivienda para precisamente Lo han hecho. ser avivados en ese sentido. Otra pregunta, ministro. Dalgis María Gordón. Yo tengo un terreno y quiero hacer mi casa. ¿Cómo hago? Pues en los bancos no encuentro respuestas positivas y además piden muchos documentos. Quiero saber cuál es la ayuda del gobierno, ya que soy madre cabeza de hogar. Bueno, como lo bueno riñe con
lo excelente, no todo lo hemos terminado de hacer. Y ayer lo hablábamos con el nuevo ministro de Vivienda, el doctor Jonathan. Le decía que uno de los temas que importan en ese contexto es que hay gente que creyó que tenía ya la mitad de la resolución al tener su lotecito. Pero en el caso nuestro, nosotros tenemos unas obligaciones y unos puntos que se tienen que cumplir. El primero es que no sea usted propietario de activos y vivienda en este tema. Aquí lo que estamos buscando es una solución para que esto sea parte del ahorro que usted va a poner. Lo que yo le digo es que hacia el futuro, si el lote vale 5 millones de pesos, pues que lo tengamos como una parte de lo que se está haciendo para poder desarrollar ese proceso. Lo que pasa es que también se necesita constructores que sean capaces de hacer de manera unipersonal el proceso, porque aquí cuando se hace en bloque hay economías de escala. Se necesitan aproximadamente entre 80 y 100 viviendas para que esto sea mucho más rentable, para que tengan un ingeniero, un arquitecto y un proceso y sea mucho más barato. Pero hacia el futuro yo creo que esta va a ser una gran oportunidad para los que tienen sus lotes. Hoy no es tan fácil y estamos tratando de disminuir también todo lo que tiene que ver con los documentos que se piden. Eso ya es problema del sector financiero. Ahí el ministerio, yo quiero también que sepan otra cosa. A mí me llegan acá una cantidad de personas a venderme lotes. El ministerio no compra lotes. Segundo, el ministerio no tiene arena, el ministerio no tiene cemento, el ministerio no tiene tejas. Eso es otro de los grandes avances que tiene este ministerio, porque nosotros lo que hacemos es pagarle al constructor la vivienda terminada y ya no hay el robo de materiales, no hay el deterioro de las cosas y es mucho más efectivo pedirle que nos cumplan. Ahí vamos a hablar más adelante de la vivienda segura y que tengamos nosotros los amparos para que respondan ante las personas cuando haya cualquier error en las construcciones. Que además fue uno de los logros también del gobierno del presidente Santos, ese cambio en ese modelo del anticipo que se le pagaba al constructor y por eso todos esos proyectos siniestrados que se veían anteriormente. Esos son los dioses. Si ustedes ven en este momento, no llegamos ni al 1, el 1 es mucho, al 1% de siniestrados en este instante. Además porque tienen que responder. Y aquí me anticipo entonces a la vivienda segura. ¿Por qué es muy importante eso? Eso fue una obra que se hizo por los problemas que se dieron con el edificio Space y ahora últimamente con lo que se ha vivido en Cartagena y en muchos lugares de Colombia, porque además no quiero también crear el mito de que es en Medellín y en Cartagena los problemas. En muchas partes teníamos esto, muchos constructores piratas haciendo daños a la misma infraestructura de los que van a comprar procesos. Pues, ¿qué es importante esto? Pues que ya terminamos el proceso de la vivienda segura. Hoy ya existe todo lo que tiene que ver con amparos, hoy ya tenemos toda la reglamentación para que sean los mejores materiales, los profesionales idóneos y todo el tema necesario para que esto sea una felicidad para el que compra vivienda. Qué dolor que a usted le tengan que quitar su vivienda porque hay dolores de cabeza. Bueno, antes de pasar al siguiente video, una pregunta más, ministro, y es, con toda esta política de vivienda, ¿cómo nos fue en materia de generación de empleo en el país? Eso es también maravilloso, es que como lo hablábamos, este es un sector que toca demasiados puntos, el vidrio, el concreto, el ladrillo, el cemento, todo esto, arena, y que es de bueno, que este es un sector que no es fácilmente llevar de aquí la gente que trabaja en el sector vivienda a otro sector, porque hay gente no calificada, personas que no tienen un alto grado de educación, y entonces se necesitaba un esquema como este. Aquí se da mucho empleo, el 14% del empleo formal del país está en vivienda y agua potable y saneamiento básico. Así que como nos están diciendo que vamos a meter otro video mientras tanto, entonces después seguimos con el tema. Es un video de conexiones intradomiciliarias que ya vamos a entrar en materia de agua potable y saneamiento básico. En el municipio de Garzón, Huila, 194 familias de 3 barrios de estratos 1 y 2 recibieron con alegría las conexiones intradomiciliarias que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Vivienda, llevó hasta sus casas. Bañar el pie en la alberca y con una vasija. No tenía sino una sola llave. El alcín no servía para nada. Todo el techo estaba caído, era bajitico y ahora quedó alto. Y todo el mundo me veía porque como no tenía ni puerta el baño. Como no había ducha, me olvidó explicarles, no había ducha, nosotros nos tocaba que sacar de aquí agua y con un matecito echarnos agua y acá había una especie de base donde salía las aguas. Este programa dignifica la vida de muchas personas llevando sanitarios, duchas, lavamanos y lavaplatos a familias que por sus escasos recursos no tenían estos elementos. Muy agradecida porque fue un auxilio que no nos ha valido nada, sino que vino
y para una ayuda de nosotros mejorar la vida, mejorar la vivienda y también la higiene y todo. Acá podemos mirar la ducha, el baño, miren, lavamanos, puerta en perfecto estado. Entonces miramos que las condiciones en las que antes estábamos a las condiciones actuales, pues vemos una mejora muy excelente. La inversión de este programa para Garzón Huila fue de 1.354 millones de pesos. Bueno, quiero invitarlos. Bueno, quiero invitarlos a que sigan participando, sigan enviando sus preguntas a través del hashtag #sueños cumplidos, #logros mi vivienda o #cambiamos vidas. Veíamos un video, ministro, de conexiones intradomiciliarias y quiero explicarles un poco a los colombianos rápidamente porque a uno le dicen conexiones intradomiciliarias y como que le hablaran un poco como en chino. Muchos colombianos tienen acceso o no tenían acceso a los servicios de acueducto y alcantarillado dentro de sus viviendas. Pasaba, digamos, la red de acueducto por enfrente de su casa, la red de alcantarillado, pero no estaba conectado realmente a ese servicio. ¿Cuáles fueron los logros en materia de conexiones intradomiciliarias? Yo, de las cosas que también le he dicho al gobierno del doctor Duque, es que el presidente nos ha repetido todas las veces, construir sobre lo construido. Uno no tiene que cambiar lo que funciona. Me siento muy feliz de oír que eso es lo que está tratando de ejercer hacia el futuro el presidente Duque y el ministro Maragón. ¿Qué es lo que encontramos nosotros? Que lo que usted decía, pues era muy lógico que si a usted le pasa el agua por el frente y a usted no le dan el servicio de agua, pues usted se siente muy mal, pero además de que se siente muy mal, pasa lo que sucedió. Muchas perforaciones de los tubos del agua potable. El alcantarillado no les importaba mucho, pero el agua potable sí, y entonces eso era un dolor de cabeza. Primero por las filtraciones, los daños que se ocasionaban, y tercero las fugas que se tenían, que era un sobrecosto para los mismos usuarios. ¿Qué se hizo en esto? Un plan muy bueno. 169 mil millones de pesos se invirtieron en esto, y yo le diría que es la plata mejor invertida que se puede hacer, donde más de 33 mil, podríamos decir, familias se vieron beneficiadas en ese aspecto. ¿Y qué tiene de bueno esto? Que la gente la dignificamos. Quisimos que su hogar hoy, primero, valga mucho más. Segundo, que usted se sienta de verdad respetado. Usted oye a ese señor. Usted sabe lo que es que cuando usted se tenía que bañar, los hijos o la familia le tenían que poner ahí o un cubrelecho o cualquier cosa para taparla a la señora, para que usted con una tacita se fuera echando, una totumita, se fuera echando el agüita encima. Y eso pues es denigrante. Pero más denigrante aún, que usted, como ya vimos aquí en Bogotá y en las grandes ciudades, no sentimos ese dolor del campesino que tiene que ir a hacer sus necesidades a un potrero a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Eso es de verdad denigrante, y esto le cambia absolutamente la vida. Y esas son las anécdotas que yo le contaba al presidente. Cuando yo llego a estas entregas, primero, es una felicidad absoluta, pero segundo, he tenido varias invitaciones a tomarme el café, no propiamente a la sala, al baño, porque es que ellos se sienten orgullosos de mostrarme la ducha, el lavamanos, el sanitario, y que ya tienen un entorno totalmente diferente. Eso es transformar vidas, eso es cambiar realmente, dignificar a la gente que realmente dice, yo soy campesino, ¿quieren que me quede en el campo? Pues ayúdenme. Pues esta es la forma de hacer ese proceso tan lindo y tan importante. Ahí toda la plata que se puede hacer es importantísima que se haga, igualmente como lo que hemos hablado del acompañamiento social, que para mí es la mejor inversión que se puede dar en un proceso como el de vivienda que estamos haciendo. Tuvo la oportunidad de ir a una de estas casas, le contaron lo del platillo volador, ministro. Eso funcionaba así cuando no había conexiones intradomiciliarias. ¿Y cuál es el platillo volador? Porque entonces la tengo que tener para mi anécdota. Bueno, pues la gente que, como usted dice, no tenía la oportunidad de tener el baño en su casa, hacer sus necesidades, y específicamente en la costa, eso es mucho en los municipios de la costa atlántica, donde le cuentan a uno que la gente tenía que hacer sus necesidades en una bolsa, salir, amarrar y botar. Y entonces ellos viven súper felices porque les cambió la vida este programa de conexiones intradomiciliarias. Y a los amigos de al lado también, porque eso no era un platillo volador propiamente. Lo que sí es claro es que estamos haciendo esto, que la gente se dé cuenta que el gobierno cumple.
Y no solamente hicimos en esto, yo le voy a decir algo que no está en el libreto y que es muy importante, las zonas SOMAC, las zonas que tuvieron el dolor más grande del conflicto, 344 municipios donde estamos poniéndoles agua potable, saneamiento básico, eso de esa gente que vivió la guerra y que ahora le estemos diciendo que este gobierno se inventó un proceso, o más bien no lo inventó, copió lo que se hizo en Perú de pagar obras por impuestos. Eso es importantísimo y eso es para cosas como esta, para alcantarillados, para acueductos, para vías, donde la gente, el 50% del impuesto a cargo de renta lo puede utilizar en hacer infraestructura para su región y para que no vuelvan a decir, es que como la plata del impuesto de la roban, pues ahora van a ver que ustedes pueden poner el 50% de 344 municipios, que son los SOMAC, para hacer esto. Estas son las cosas que la gente se siente feliz de ver. Yo, cuando he puesto a mis hijos a ver esto, ellos se sorprenden, porque es que cuando uno está en su casita y cuando tiene el baño y tiene todo, no sabe lo que vive una parte del país, y en eso el presidente hizo lo más importante, cerrar brechas, y esas brechas que estábamos hablando, de la vivienda, de quitarles esos dolores de cabeza, esos tugurios, de que la gente que estaba al lado de un río, le estamos diciendo ahora, no señor, quítese de aquí, evitemos un muerto, evitemos dolores de cabeza. Todas esas cosas son maravillosas. Solo en conexiones intradomiciliarias fueron más de 169 mil millones de pesos, más de 143 mil personas impactadas. Pero saliéndonos de conexiones específicamente, ¿cuáles son también los proyectos más emblemáticos en materia de acueductos y alcantarillados en el país? ¿A dónde más logró llevarse el servicio de agua? Y tenemos que volver después porque nos faltó el leasing habitacional, ¿no? Nos pasamos ya al agua, pero ese es un tema que creo que a muchos colombianos les va a servir, entre otros a usted. Entonces, aquí vamos a decirle lo siguiente. El presidente tenía una meta muy importante, no más promesas de campaña, sino que verdaderamente lográramos entregar obras en lugares donde siempre fueron prometidas. Le voy a dar un ejemplo, en Cúcuta. El Metropolitano de Cúcuta es una de las obras más grandes e importantes que me siento feliz de haber podido yo culminar, dejado los recursos con el presidente Santos. 388 mil millones de pesos ese acueducto, que lo inauguraron por lo menos 4 presidentes. Todos los que pudieron pasar por allá vieron eso. En esta oportunidad se hizo con Ecopetrol, con el ministerio y con el departamento, y hoy es una realidad. Ya está haciéndose, están los recursos, y eso es lo que más nos interesa. Por eso es importante la economía, porque estamos haciendo fideicomisos y estamos haciendo procesos donde se deja asegurado el recurso para que esto sea una realidad. Teníamos en lugares que no eran supuestamente amigos del gobierno. Hay un gobernador que tenía un proceso de un acueducto muy importante, que es el acueducto de Yopal, el acueducto de Yopal. Aquí el presidente dijo, no importa si votaron o no votaron por mí. Y eso no lo saben los colombianos, porque aquí hay las noticias falsas y siempre dicen que aquí hay una persecución contra las personas. Pues no. Pues uno de esos es el acueducto de Yopal, que era tan importante. Logramos hacer el cierre financiero en este ministerio que no le correspondía pagar plata de la sentencia. Hay una sentencia donde obligaba al Fondo de Adaptación, donde obligaba a la alcaldía, a la gobernación, a poner unos recursos para cerrar esa obra. Pues nosotros ayudamos a eso. Y hoy son más de 89 mil, casi 90 mil millones de pesos un acueducto que va a ser emblemático, funcional y trascendental para esta obra, y que hoy ya se hizo el cierre financiero. Están los recursos y eran gente que no eran de este gobierno, mostrando que era mentirita la persecución con estas personas. Y así por el estilo se han hecho mil cosas. Acueductos como el de la Mesa de Anapoima, acueductos regionales en la costa y en todos los sectores del país, en el Chocó, en el Putumayo. ¿Qué tal en lo de Mocoa? No es mal que por bien no venga, y lo digo con el dolor del alma de los muertos que tuvimos allá, pero hoy el Putumayo y Mocoa es otro departamento, otra oportunidad, porque fíjense, ese proyecto de vivienda tan hermoso, ojalá que tengamos los sauces, donde dejamos una ciudad dentro de una ciudad, CDI, Casa de la Cultura, además la Fiscalía, además todas las vías internas, parque, o sea, esto es divino. Unas casas de 64 metros. ¿Dónde encuentra usted esa posibilidad? Con 2 baños, sala, comedor, patio, o sea, esto verdaderamente de 2 pisos, realmente esto es espectacular, y me sentí feliz. Hicimos un almuerzo comunitario para las primeras 100, y estas últimas 200 fue espectacular porque todo el mundo decía falso, mentiras, dijeron que eran cajitas de fósforo, y cuando la gente fue allá y vio su casa,
yo veía llorar a muchas familias que dijeron, esto es una cosa, los enemigos de la paz, los enemigos de la igualdad dicen muchas mentiras. Hoy yo estoy feliz de ver que esto es una realidad y eso es uno de los ejemplitos. Vaya a La Guajira tenemos dolores de cabeza. El próximo ministro de Guajira le toca ya batirse para terminar las obras de los acueductos, lo que tiene que ver con la vivienda, pero hemos hecho una transformación también en La Guajira y hemos logrado que la comunidad internacional participe de recursos. Eso es muy importante y que vuelvan a creer en Colombia. La paz es muy importante porque es que volvimos a ser un epicentro de desarrollo. La gente quiere invertir en Colombia porque nosotros somos buen negocio, porque somos buenas pagas, porque tenemos todo. Lo más importante, gente que quiere el cambio en ese país. Así que yo, por eso soy el multiplicador número 1, presidente Santos, y como digo yo, no necesitamos mucho tiempo para que ya estemos muy bien en las encuestas. Ya salimos con el 40% y tengan la certeza que en muy poco tiempo añorarán lo que se ha hecho en este gobierno. ¿Y cuáles fueron los resultados, ministro, en materia de planes departamentales de agua, que fue también otra política a través de la cual se empezaron a ver grandes obras de acueducto de alcantarillado en el país? Los planes departamentales de agua son muy importantes si el gobierno le pone plata. Así que es necesario hacia el futuro ponerle esos recursos para que podamos tener una transformación también en este ministerio. Le voy a decir, aquí hay una cosa que es la ventanilla única. Cuando yo llegué, la norma número 1, el que cojamos pidiendo plata para hacer que los proyectos se muevan, a ese lo metemos a la cárcel. Aquí la ventanilla única no puede ser sino algo que sirva para poder desarrollar procesos. Y me siento muy feliz porque hoy la imagen que tenemos en este ministerio es de transparencia. Y estamos diciéndole al próximo gobierno que esas ventanillas únicas las deben dejar en los departamentos para las obras que no tengan recursos de la nación. Porque aquí no tenemos la gente necesaria para ese proceso. Necesitamos tener los recursos del Estado y los acueductos que se van a hacer y el alcantarillado con los recursos de acá, la ventanilla nuestra. Y creer en las regiones. Y que cojamos al que cojamos a la cárcel, al que no haga las cosas como deben ser. Bueno, vamos a pasar un video que resume precisamente todas las inversiones en materia de agua potable y saneamiento básico durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Pero antes quiero leer un mensaje de José Ignacio Navas, @navasoy, numeral sueños cumplidos, numeral logros mi vivienda, numeral cambiamos vidas. Los saludamos desde Conjunto Vida Nueva en Soacha, juntos con más de 100.000 familias vulnerables, desplazadas y reubicadas, que logramos gracias a su gestión y compromiso con los pobres de Colombia hacer realidad el sueño de la casa propia. Gracias, señor presidente Santos, gracias, señor ministro Camilo Sánchez Ortega, en general a todos y cada uno de los gestores de este proyecto en Colombia. Muchas gracias a usted, don José Ignacio, por comunicarse con nosotros. Entonces vamos con el video que resume las inversiones en agua. Un total de 2.115 proyectos se han ejecutado a lo largo y ancho del territorio nacional con una inversión total de 8.1 billones de pesos. En el siguiente mapa se logran evidenciar los 820 municipios del país a los que hemos logrado llegar con inversiones en agua y saneamiento básico, siendo este uno de los más grandes logros del gobierno Santos. El ministerio cuenta hoy con un sector que ya está consolidado. Esto quiere decir que ya tiene unas líneas de políticas supremamente claras para todos los servicios: acueducto, alcantarillado, aseo, gestión integral de recurso hídrico, economía circular, y todo se está materializando para dejar un elemento de planificación para el nuevo gobierno, que es el plan director. Este plan director es un documento muy robusto que permite generar un diagnóstico, unas alternativas y cómo desarrollar el sector para tener cobertura universal de aquí al año 2030. La Guajira ha sido una de nuestras prioridades. Durante estos últimos años hemos logrado que entre el gobierno nacional, el departamento y los municipios se haya hecho una inversión aproximada de 300.000 millones de pesos en obras de acueducto y alcantarillado, tales como las pilas públicas para las comunidades Guayú, las obras de acueducto y alcantarillado en Maicao o el acueducto en Riohacha, entre otros. En total tenemos inversiones en 38 proyectos que a su vez permiten beneficiar cerca de 409.000 habitantes. Aquí el servicio de agua ha mejorado bastante, a pesar que ya el servicio de agua de la planta de Metesusto, la nueva que están construyendo, no está funcionando todavía. La prestación del servicio del acueducto es las 24 horas del día, pero normal el agua, siempre al día, y no tenemos problema con el preciado líquido. Muchas gracias, presidente, que se ha acordado de nosotros acá en esta tierra olvidada. Bueno, esas eran las cifras que ya se habían hablado anteriormente, y muchos testimonios de colombianos con acueductos alcantarillados, gozando de una nueva vida
así como lo están haciendo también los colombianos que ya tienen también una vivienda nueva gracias a todas estas políticas. Hay algo, ministro, que me parece muy importante tocar antes de volver como a los temas de vivienda, enfocarnos de nuevo en ese tema, y es que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio cumple una labor muy importante en materia de minorar los daños ambientales en el país. ¿Cómo es que esta cartera contribuye en ese sentido? Bueno, yo voy a contarle dos cosas porque quiero que quede en la mente las cifras. Es que a la gente le parece muy poquito que cuando empezó el gobierno del presidente Santos y terminando el gobierno del presidente Santos, que tengamos 7.4 millones de colombianos con alcantarillado que no tenían. Eso es una transformación absoluta del sector. Y que casi 6.800.000 tengan agua en su casa. Eso es otro gran hito, porque este es el cambio para también tener una mejor vida y unos menores gastos en el sector de la salud. Porque es que ahora tenemos menos enfermedades, tenemos menos problemas para la niñez, y eso hace que haya una modificación importante. Y le voy a contar un secreto. Cuando yo llegué, sabía que teníamos solo 10 meses para hacer el proceso. ¿Y qué aprendí de mi padre? Que uno tiene que acabar los chicharrones. Y teníamos que sacar esos chicharrones que teníamos, que era lo que podíamos ejecutar y mostrar rápidamente. Para ver el caso de ahorita de vivienda, por ejemplo, cuando fuimos a Tolima, en Piedras, Tolima, había 92 viviendas casi terminadas que no las habían entregado en 6 años. ¿Y por qué? Porque faltaba un transformador. Y así como eso hicimos en Nariño, en el Cauca, y en muchas partes se descentraba para que funcionaran los procesos. Y el tema de esto, también la reglamentación, pues fíjense, sacamos lo que tiene que ver con los amparos de la ley más importante que tenemos nosotros, que es la de la vivienda segura. Hicimos lo que tiene que ver con las bolsas plásticas, hicimos una llave con un ministerio que era antes nuestro, pero que está muy bien haciendo su tarea en ambiente. Hicimos todo lo que tiene que ver con las bolsas plásticas, porque ese es un proceso muy importante hacia el futuro para las nuevas generaciones, y que aprendamos que desde la casa tiene que salir esa separación de las basuras. Hicimos lo que tiene que ver con los rellenos sanitarios también, otro decreto fundamental para no solamente Doña Juana, sino para todas las regiones del país, para que podamos tener unidad de municipios y poder hacer vaca para hacer un buen relleno sanitario, y no lo que hemos vivido acá, que son botaderos de basura en muchos lugares que contaminan y hacen mucho daño. Y eso ha sido maravilloso. Y sacamos en Andesco, en el último, una parte muy importante para cuidar nuestras fuentes hídricas y nuestros recursos naturales. Eso es muy importante también, porque hay que entender, hoy leía en el periódico que estamos en deuda con la naturaleza, que ya estamos, que si seguimos como seguimos no vamos a tener un planeta para el futuro de nuestras generaciones siguientes. Así que en eso tuvimos mucho cuidado, hicimos buenas reglamentaciones y dejamos una cantidad de documentos importantísimos. En el tema, por ejemplo, de los soldados, hemos sido abanderados de entregar subsidios, que tampoco estaba en nuestro libreto, pero que en este momento me acuerdo. Muy importante es lo que tiene que ver con nuestras fuerzas militares, nuestros héroes, que de verdad hoy se sienten felices que estemos en La Paz. Cuando estuvimos entregando los últimos en Tolemaida con el presidente Santos, ahorita no nos vamos a terminar de entregar los últimos 90 que ya dejamos listos. Ustedes verán en los próximos días que por lo menos 90 más héroes de Colombia van a recibir subsidios de vivienda por parte de este Ministerio del Gobierno Santos. Eso es muy importante porque la gente ya se dio cuenta de lo que es la paz. La paz, como nosotros nacimos en la guerra, no sabemos qué es un país en paz. Un país en paz es el que trae turismo como lo tenemos en Colombia. Más de 6.500.000 exteriores turistas vienen al país. ¿Qué significa esto? Empleo, desarrollo. Gente que no veía esto ni querían venir. Estuve con el presidente cuando era consejero en Caño Cristales. Qué placer tan maravilloso ir a eso. Pero qué más importante que cuando llegamos allá se hablaba más inglés y francés que español, porque estaba lleno de turistas conociendo ese milagro que tenemos en nuestro país. Qué maravilla ir a Monpós y encontrar lleno de turistas y ver que además de que hicimos un puente maravilloso, gigantesco, proyecto de vivienda espectacular que entregamos, pues ese es otro país. Y esto es la paz. Y estos soldados, que además no han entendido los colombianos cuando les decimos, es que en el hospital militar ya no tenemos personas mutiladas ni muertas como antes era lo normal. Ver que esta gente lloraba, su familia, agradeciéndonos que como los niños del norte no van a la guerra, no saben lo que es tener la paz.
pues yo sí me siento feliz de multiplicar esto y decir que esto es lo que hace también este ministerio. Transforma vidas haciendo viviendas para la gente que estuvo en la guerra y que hoy está en paz. Otro tema importante, ministro, los avances en materia de planes de ordenamiento territorial. ¿Qué hizo el ministerio en este sentido? Y en eso también me siento feliz de que conozcan varias cosas. La gente no sabe cómo se llama este ministerio. Este ministerio se llama Vivienda, Ciudad y Territorio. ¿Y por qué Ciudad y Territorio? Ciudad y Territorio es por la parte de agua potable, saneamiento básico, pero también con los planes de ordenamiento territorial. Y ahí también dejamos un legado muy importante. Un libro que se hizo sobre los últimos 20 años del POT, que tuve la suerte de hacer público en la Universidad Nacional, donde se hizo todo un diagnóstico de muchos municipios que tienen problemas, porque la gente no entiende que en Colombia más del 83% todavía no han hecho los POT, para empezar Bogotá, porque eso no es fácil. Y hay muchos municipios pequeños que no tienen la plata para eso. La planeación del municipio es el señor que está nombrado ahí, que muchas veces no es profesional y que le toca ser secretaria, mensajero y además mirar los proyectos y hacer todo. Pues acá le estamos diciendo hacia el futuro que hay que mucho más fuerte tener el tema de los POT, que no solamente podemos ir nosotros cuando nos inviten, sino que por derecho propio, en la nueva ley que se va a presentar, decir que el ministerio puede incorporar en el proceso y que esos POT deben tener mucho cuidado porque hay un tema muy, muy importante, que es la parte de riesgo. Y esa parte de riesgo la gente no la mide y entonces compran sellitos. Entonces llega a un municipio que le llega ya al señor que vende el sellito del POT y de pronto le venden el de Bogotá para San Juan de Río Seco. Y entonces allá le hablan de plusvalía, de no sé qué, de áreas metropolitanas, cosas que no existen y adicionalmente no les ponen el mapa de riesgo, que es lo más importante. Estábamos en Bolívar, en un municipio maravilloso que tiene un problema gigantesco que tenemos que ayudar a trasladar. ¿Y qué encontramos en ese municipio? Que no tienen el plan de desarrollo, que por consiguiente ni siquiera pueden comprar un lote, porque mientras que no exista ese POT bien hecho, donde puedan decir que allá van a llegar Tacamocho, llevar ese lugar la gente para que no tenga riesgo, pues están perdiendo el tiempo. Pues en eso tenemos que tener mucho cuidado. Igual decirle a la gente que tampoco tenemos que tirarnos a los alcaldes, porque ahora los alcaldes tienen miedos con los POT, porque todo se llama boteo de tierras. No, hay muchas veces municipios donde se requiere, porque hay una demanda gigantesca de tierra. Pues en ese caso hay que hacerlo muy claramente, hablar con la comunidad y hacer los procesos como deben ser. Yo creo que ese es un tema muy, muy importante que este ministerio le va a dar mucho más dinamismo porque se lo estamos dejando programado hacia el futuro y sabemos que es una necesidad. ¿Los planes de ordenamiento territorial le permiten a los municipios evitar tragedias como las que pasaron en Salgar, en Mocoa, todo eso? Sí, porque además nos anticipamos. Fíjense lo que estamos haciendo en Tacamocho. Esa está llevándose la tierra, gracias a Dios, no se ha muerto nadie, pero ya se llevó la iglesia, ya se llevó parte de las viviendas y mucha gente por miedo a perder su casita se quedan ahí y uno no sabe qué puede pasar. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que con esta parte de riesgo, pues ya tenemos claro qué municipios tienen que ir quitando de al lado de los ríos viviendas y asentamientos, y eso hace pues que tengamos la posibilidad de salvar personas en el futuro. Y adicionalmente hacia el futuro, pues vamos a tener proyectos mucho más serios para que no tengamos los dolores que usted está diciendo. Hoy también en eso avanzamos muchísimo en este ministerio y además felicitamos a la parte de riesgos en el país. Tenemos un hombre maravilloso que ha hecho una labor gigantesca en este proceso, que nos demostró que en Mocoa se podía hacer un trabajo gigantesco, que en Salgar lo ha hecho y ahorita estamos viendo que en una de las catástrofes pequeñitas, pero que se vio la importancia de la experiencia, cómo podíamos cambiar ese proceso. Aquí tengo una niña que trabaja conmigo que es de ese municipio, del que tuvimos la tragedia la semana pasada. San Gil, Santander. Y aquí tenemos a una niña que está por acá sentada. Entonces, chao. Y vi lo que sufren las familias y vi lo que está pasando, pero gracias a Dios no hubo muertos, no tuvimos desastres y ya el riesgo se mitiga porque tenemos personas que hacen el proceso. Y nosotros en vivienda, pues tenemos nuestra ley de vivienda segura que hace que tengamos sismoresistencia, que tengamos mejores materiales y que ninguna casa nuestra
se haya caído. El problema que tuvimos que fue menos de nada en Cúcuta, donde tenemos una organización donde una de las torres tuvo una pequeña inclinación, pues se hizo todo un proceso, se sacó a la gente y en este momento se está ayudando. Pero esa es como para que las reglas se cumplan. Una, para que verdaderamente tengamos claro que todo se está haciendo de manera efectiva y clara. ¿Qué otras cosas se hicieron precisamente en medio de este tema de vivienda segura? ¿Qué más entró en cintura ahí? Pues que la gente, cuando presenta las licencias, sean licencias de verdad y que no puedan hacerle trampa a la gente. Porque fíjense, en Cartagena encontramos una cantidad de constructores de vivos que pedían licencias de 2 y 3 pisos y hacían 5 y 10 pisos, o cambiaban el esquema, o decían que era de una cosa y hacían otra cosa. O sea, todo eso está cambiando, y además para proteger a las personas que están comprando esta vivienda. Lo que sí es claro es que nadie que sea ilícito va a tener protección, y por eso es muy importante, y vuelvo a repetir a la gente, que cuando vaya a comprar, vaya a planeación para ver que ese proyecto que se está haciendo sea el que le están vendiendo y que cumplan los requisitos, porque es que hoy la vivienda, también tengo que, se nos olvidó contarles eso, hoy la vivienda no es en el rincón apartado de los municipios, hoy tiene que estar en el casco urbano, donde tenga agua, luz y alcantarillado, pero en nuestros proyectos la mayoría tienen gas y además internet. O sea, esto es una gran revolución. La gente está sintiendo que los puntos Wi-Fi que se hicieron con Mintic también ha sido una solución para muchas de estas ciudadelas que estamos construyendo, y que lo vamos a hablar más adelantico en el tema de ciudades dentro de las ciudades y de los equipamientos. Así es. Sigue participando la gente en redes sociales. Diana Priscila Esguerra dice: buenos días, soy madre cabeza de hogar, desplazada, y estoy haciendo ahorro por el Fondo Nacional del Ahorro que usted mencionaba anteriormente, pero no he entendido para adquirir vivienda con los subsidios del gobierno. Volvemos. ¿Y ahorro en el fondo qué podría ser allí? Qué bueno tiene el fondo, porque muchos de los colombianos tienen ahí sus cesantías, y ese es el ahorro que más o menos se requiere para los proyectos de Mi Casa Ya. ¿Cuánto se requiere de ahorro? Una aproximación es entre 10% y 15%, dependiendo del valor que se va a tener la vivienda. Si es de 105 millones de pesos hasta 105 millones, más o menos lo que usted requiere es tener entre 15 y 20 millones de pesos de ahorro. Para las de 55 millones hacia abajo es alrededor de 10 millones de pesos aproximadamente. Es el 10% del valor de lo que va a comprar aproximadamente. Es más o menos 5, 6 a 10 millones de pesos lo que se tiene que hacer. Muchos con sus cesantías han logrado hacer ese proceso. Pero adicionalmente a eso, lo que estábamos hablando es que el fondo tuvo una muy buena ejecución en un proyecto que es leasing habitacional. Ese leasing habitacional es a 30 años y hace que se disminuya la cuota inicial casi a cero, que es el otro dolor de cabeza de la gente en Colombia. Mucha gente no tiene ese ahorro. Entonces, con el leasing habitacional, lo que se hace es, con el fondo de garantías, tener una garantía para que los constructores, el sector financiero, puedan tener papeles, títulos, para poder hacer inversiones a largo plazo, a 30 años. ¿Ustedes se acuerdan que yo les dije que las otras viviendas de Mi Casa Ya son a 20 años, hasta 20 años? Aquí va a ser hasta 30 años, que es lo normal en Estados Unidos y los países desarrollados, donde con esos 10 años adicionales usted pone su cuota inicial mínima. ¿Y qué tiene? Cumple todo lo demás, tiene los subsidios, tiene todas las bendiciones que se tienen que hacer, y esta persona que está ahorrando ahí, lo que tiene que llegar es allá a mirar el proyecto con el constructor, mirar el banco con que ya tiene que ser fondo, y ir haciendo el cierre financiero para poder tener esa opción maravillosa. Eso es mucho. Esto, ella ya está a puertas de poder hacer ese proceso. No es sino que busque la casa donde la quiera y haga la gestión. Y que revise cuánto tiene de ahorro. No sé cuánto tiene de ahorro. Ojalá que logre poder hacer ese cierre. Y si hace el leasing, tiene también un beneficio tributario. ¿Cuál es el beneficio tributario? Que usted no es dueño de su casa, sino hasta el momento en que la escriture. Como es leasing, usted es dueño hasta el momento en que termina de pagarla a los 30 años. Así que usted no tiene impuestos de riqueza, no tiene impuestos, otros impuestos que tiene como propietario de vivienda, y esa es otra de las buenas nuevas que se tiene en ese tema. Y ahorita también nos va a salir otro beneficio para la vivienda, que es lo que tiene que ver con la reforma tributaria y el IVA, para que no tengamos muchos de nuestros productos estén, como debe ser, por fuera de impuestos, para que la gente más necesitada pueda seguir teniendo oportunidades de vivienda. Pregunta también Patricia Marín: vivo en La Plata, Huila, quiero saber cómo puedo hacer para que me ayuden a mejorar mi cocina, baño y lavadero. Sé que hay un programa de conexiones intradomiciliarias, pero ¿a dónde me debo dirigir? Bueno, pero ojo que la intradomiciliaria fundamentalmente es para la parte de acueducto y alcantarillado. Son las conexiones. Conectar el servicio, poner el contador, hacer todo este proceso. Entregamos el sanitario, la ducha,
el lavamanos, todo ese proceso. En este proceso, y aquí hablándolo con el ministro entrante, estábamos hablando de que muy seguramente va a haber esos procesos. Eso normalmente se hace como mejoramiento. Mejoramiento que lo hacen normalmente los alcaldes y los gobernadores. Son procesos que en este momento el ministerio no hace. Eso no lo hacemos nosotros. Muy seguramente hacia el futuro sea una de las posibilidades, al igual que otros proyectos que se tenían ya en capilla, como es vivienda en arriendo que se puede volver compra, que eso también se tenía previsto y muy seguramente será uno de los puntos que se utilicen en este nuevo esquema con el presidente Duque. Okay. Otro de los programas del ministerio, y para que lo toquemos rápidamente vamos a ver el siguiente video, es el programa de titulación, que básicamente lo que significa es como legalizar a la gente que estaba viviendo de forma ilegal o invadía un terreno. Lo que hace el ministerio es legalizarle y entregarle la escritura, y ya pues trae muchos beneficios que hablaremos más adelante. Miremos este video sobre titulación. La jornada de entrega de escrituras inició en San Estanislao Bolívar. Allí el viceministro de Vivienda, Mauricio Rosero Insuasti, entregó a 77 familias los documentos que los acreditan como dueños de los predios en los que habían vivido durante años de forma ilegal. Con este documento usted construye el patrimonio de su familia. Este documento lo hace acreedor a su vivienda, a su predio. Continuó en San Jacinto con la entrega de 102 títulos de propiedad para las familias del barrio Villa Alegría, quienes manifestaron su emoción al ritmo de las gaitas. Con esto ellos van a poder seguramente acceder a programas de mejoramiento, a programas de desarrollo, a fortalecer su barrio, a mejoramientos integrales, a pensar en el desarrollo de sus comunidades e igualmente en el progreso de sus familias. El viceministro Mauricio Rosero también hizo seguimiento a la ejecución de 10 proyectos de viviendas gratis fase 2 en Bolívar, que beneficiarán a 1.861 hogares de 10 municipios. Ya tengo lo que me faltaba, la escritura. Yo luchaba sin escritura, ahora con la escritura. Muy bien. Miren ese testimonio nomás. Yo luchaba sin escritura, ahora tengo una escritura. Es que la escritura le da a la persona, le abre una cantidad de posibilidades. Ya puede hacer un crédito, por ejemplo, en un banco para poder construir su casa. Hablemos de este programa de titulación, inicio inversiones, cuántos beneficiados. Es que es un gana-gana. Es un gana-gana porque gana el Estado, gana el municipio y gana la familia. ¿Por qué gana el Estado? Porque volvemos más propietarios y tenemos más colombianos que se sienten con deseos de defender su familia, porque ya son nuevamente dueños del lote. O sea, lo triste de esto es que muchas veces usted tenía su lote, pero no era suyo. O tenía su casa en ese lote y su casa no era suya. Y por consiguiente se le cerraban muchas oportunidades por lo que tú estás diciendo, los créditos, por ejemplo, que son muy importantes. ¿Qué hacía la gente? Hipotecaba a personas que no son del sector financiero con el riesgo muy grande de que les roben su patrimonio. Entonces, en este caso ya cambia absolutamente el tema. Los alcaldes quedan felices porque además de todas maneras se les daban servicios, se les daba todo, pero ahí no se pagaba nada, no pagaban ni siquiera el predial. Aquí no son prediales grandes, pero de no pagar nada a recibir algo y además poder tener los recursos para hacer modificaciones es muy importante lo que se ha hecho. Ese es un tema que es en todo el país, no es ahorita, este era un informe porque aquí tengo que contarles otra cosa. Nosotros creemos que la transparencia es algo fundamental en la hacienda pública, en todo lo que tiene que ver con el gobierno y lo público. Entonces yo instauré en el ministerio que todos los meses entregamos un informe de lo que hicimos en el mes. Y con eso nos toca trabajar muy duro porque usted tiene que llenar de verdad lo que se hizo. Y nuestros informes son, verdaderamente nos toca dejar por fuera todo lo que se hizo. Es que entregamos vivienda, hicimos titulación, entregamos acueductos, hicimos presencia en todas partes. Y esta es una de las muestras de los últimos informes que estamos entregando. Ayer terminé de firmar en Cali el informe del mes de julio. Y ahora en agosto, pues, mañana o pasado mañana, estará públicamente por todas las redes, como siempre lo hemos hecho, y nos sentimos muy contentos porque la gente sí ve esto. Quiero contarte otra cosa. Nosotros en nuestra página hicimos algo maravilloso. Ponemos todos nuestros procesos, contamos lo que se hace acá, pero adicionalmente a eso publicamos nuestros libros. Tenemos 2 libros. El libro de los 8 años del gobierno, que acabamos de tener, todo patrocinado por las empresas privadas. Aquí no gastamos un peso para temas de estos. El tema de lo de los POT, de la misma manera, se hizo
y se colgó para que cualquier colombiano lo pueda ver ahí en nuestra página, igual el de los 8 años de la gestión y el proceso nuestro. Y igualmente quedamos felices de ver que sacamos una publicidad de Mi Casa Ya, de los subsidios que tenemos, que hoy todavía les quedan aproximadamente 50.000 subsidios de Mi Casa Ya, que como ya les dijimos, de cuota y de tasa. Y eso es muy importante porque eso va a ayudar a muchas familias. Pero lo importante es que sacamos ese comercial y entraron más de 4 millones de colombianos en estos 10 meses a hacer presencia, a preguntar, lo que muestra lo que es de importante el agua potable, la vivienda y el saneamiento. Así que nosotros estamos muy felices. Eso demuestra que este ministerio, como me dice por ahí una de mis periodistas, somos los rockstars del gobierno en el tema de vivienda. Claro, y de sorpresa. Gran parte de las noticias que uno leía era se entregaron viviendas, se entregaron acueductos, se inauguró, era una cantidad de noticias alrededor de todos estos programas. Y quiero que entremos en un tema, ministro, y es el acompañamiento social al programa de vivienda, ¿verdad? Porque para nadie es un secreto que es una gran política el tema de la primera fase de las viviendas, 30.000 en esta segunda fase, pero llegan a estos proyectos personas, unas en situación de alto riesgo, otras víctimas del desplazamiento, con una cantidad, digamos, o problemáticas distintas, y las traemos a un proyecto a vivir, y el trabajo va más allá de entregar 4 paredes. ¿Qué se ha hecho en materia de acompañamiento social? Algo que también es muy importante, que el sector privado también se incorpore a este proceso. Aquí tenemos, por ejemplo, grupos como el Grupo Santo Domingo, que ha hecho una labor importantísima. En el Valle del Cauca tenemos también Carvajal, que ha hecho una labor muy importante. Grupo como Pintuco, que nos ha hecho también una labor muy interesante. Tenemos también de los religiosos, que han hecho una labor muy de la mano con la gente que es héroe dentro de este ministerio, que son los de acompañamiento. Y lo tengo que decir porque eran también como los de la esquina de allá que no se les tenía en cuenta, y hoy tengo que decir que han sido nuestros guerreros silenciosos para ayudar a que esto no se nos convierta en un conflicto. ¿Y por qué en un conflicto? Lo estabas diciendo perfectamente. Es que en estos lugares llegan a vivir personas de la guerrilla, personas de los paramilitares, personas que tuvieron dolores de cabeza en la guerra muy fuertes y que tienen que aprender a vivir en sociedad. Personas que jamás habían pagado un servicio público. Personas que jamás habían pagado una administración. Personas que no cuidaba nada porque no le interesaba, porque no era de él. Y entonces hoy tenemos que enseñarles a que son propietarios y que eso da derechos y obligaciones. Y que ese acompañamiento debe ser antes, durante y después. Porque no hay que repetir la historia fallida de otros países. En España tuvieron dolores de cabeza, en Brasil se tuvo dolores de cabeza, en México se tuvo dolores de cabeza. Aquí tenemos el momento adecuado para seguir haciendo esto. Y este ministerio tiene que incorporar más psicólogos, más personas que estén en el proceso para ayudar a que esto siga creciendo. Y también castigar al que haga trampa, castigar al que sea mentiroso, al que no proteja eso. Por eso la vivienda gratuita yo he puesto como una sugerencia que la vivienda gratuita tiene que poner la gente horas de trabajo. No tiene plata, listo, pero tiene tiempo, tiene ganas y va a trabajar. Entonces ponga 10 horas, 15 horas, 20 horas. ¿Para qué? Para afinar el piso, para afinar paredes, para arreglar los parques, para cambiar el proceso. Entonces eso es muy importante porque eso va a hacer que la gente sea propietaria. Hoy, cuando estamos viendo estos proyectos que están ustedes, que tú haces parte de ese tema de acompañamiento, vemos cómo la gente ahora cuida el parque. Ya no lo rompen, ya no lo destruyen. Ya se dieron cuenta que cuando le están pegando a una mujer, tiene que llamar uno a la policía. Y cuando ven expediendo drogas a algún señor en el barrio, hay que hacerle todo lo necesario para que caiga. Pues nosotros hemos hecho un proceso que tenemos que hacer mucho más diligente. Es todo lo que tiene que ver con las revocatorias. Esto tiene que ser rápido. Además, la comunidad tiene que denunciar, porque hemos encontrado personas, primero, que no tienen derecho a las viviendas gratuitas. ¿Y qué pasa? Es que nosotros tenemos unas normas y la ley es clara. Si no aparece el señor como propietario, pero es propietario, solamente cuando la gente lo denuncie y muestre que es propietario, podemos empezar la revocatoria. Hemos hecho casos como en Santa Marta, donde había un vendedor de droga, un microtráfico, y yo me sentí tan feliz ese día cuando se le quitó la casa a ese señor
y me sentí feliz cuando entró un pescador con su familia y todo el barrio salió a aplaudir. Eso es maravilloso. Ahí no era odio contra el Señor, era un aplauso a sus familias porque sentían el odio de la droga que les estaba haciendo dañando a sus familias. Entonces esto es de lo que tenemos que seguir haciendo. Hay que hacer todo lo necesario en las revocatorias, tiene que ser rápido, tiene que la gente denunciar, y cuando estamos entregándolas hemos hecho un tema muy importante porque está la Procuraduría al lado. Y entonces el que sepa que aquí hay propietarios, lo dicen, empieza el señor tal y empieza, tiene casa, y ahí se saca y ya sabemos que empieza el proceso. Y tengo que también decirlo, es menos del 1%, pero debería ser el 0%, porque es que esto es vivienda para los más necesitados de los necesitados. A las otras personas les estamos dando subsidios, a las otras personas les estamos dando de tasa o de cuota. Así que no nos equivoquemos, pensemos que tenemos que cambiar nuestro chip, que aquí el más vivo no es el más tramposo o el más ladrón, el más vivo es el que ayuda a que la comunidad progrese, porque así progresamos todos. Además que son solamente 11 obligaciones, en número parece una cantidad, pero son 11 obligaciones muy básicas que deben cumplir los beneficiarios, como que la vivienda sea únicamente para vivienda, que la habite mínimo 10 años antes de poderla vender o arrendar, que no cometa actividades ilícitas dentro de su vivienda, pues es lo mínimo que pide el Estado a una persona que necesita una vivienda, precisamente para que estos proyectos no terminen convirtiéndose en un problema. Es que hemos encontrado gente que recibe la vivienda y la deja sola, sabiendo que tenemos un déficit de personas que realmente lo requieren. Eso es terrible. Y vuelvo a repetir, aquí nosotros no ponemos la gente es un listado que cumple a cabalidad. Yo le puedo decir que ni el presidente, ni yo, ni nadie ha puesto a las personas. Es una lista que cumple esos requisitos, y para mí es satisfactorio decirlo de esa manera. Y esos abrazos que siento, esas personas que son desconocidas absolutas, ese agradecimiento con el presidente Santos, ese agradecimiento de ver que este país cambió, eso para mí no tiene precio. Yo, de las cosas que realmente valoro es este proceso que se está haciendo, lo que se ha hecho de vivienda gratuita, lo que se está haciendo de vivienda con subsidios, que hay que mantenerlo en el tiempo, y todo lo que tenemos que seguir haciendo, porque hay muchas cosas que en este ministerio vamos a dejar. Por ejemplo, la vivienda multiespecie, que aquí tampoco hemos hablado de eso. Yo soy animalista, yo tuve la mala suerte de que como político que fui antes, ya no soy tan político, ahora soy técnico. Entonces me tocó vivir, por ejemplo, las corridas de toros, el dolor del alma de esto, y ver que aquí en Colombia hay muchas familias que parte de su familia es el gato, el perro y sus animales, y que no existía el espacio para eso. Pues aquí estamos dejando, hoy mismo, como nosotros vamos a gobernar hasta el último día, vamos a dejar un preámbulo de lo que tiene que ser el manejo también de los lugares donde vivimos todos, en los condominios. Esto. Hay partes donde debe ser cercado para que solamente haya niños, para respetar a los humanos. Y hay unas partes donde solamente deben estar animales, para que de esta manera tengamos el respeto tanto de las personas que no tienen animales como las que tienen animales. Estamos mirando que en la vivienda de los estratos de las BIS y la VIP, usted también tenga el lugarcito para poner su mascota, dentro del muro, en el lugar que se pueda, y que estemos sin contaminar para poder lavar el animal. Esas son cosas muy importantes, y Colombia se está volviendo pionero en ese tema, y me parece muy, muy, muy importante que lo hagamos, porque es que si usted ve en los Twitter y en las cosas que me mandan, mucha gente tiene eso, su gato, su perro, y se sienten de verdad que no les dan derechos a esos temas. Hay condominios donde no los dejan tener animales, y eso es prohibido también. Entonces estamos haciendo unos lineamientos para que la gente sepa cuáles son los derechos y obligaciones, porque aquí no es cosa distinta, y tenemos que respetar el medio ambiente, respetar a los humanos por encima de cualquier cosa, pero con un respeto muy importante también para las personas que tienen animales. Para cerrar el acompañamiento, ministro, quiero destacar la cifra: más de 24.000 millones de pesos invertidos en convenios con fundaciones o corporaciones, talleres de liderazgo y convivencia implementados por el equipo de acompañamiento social, y hacer un llamado a las alcaldías del país al cumplimiento de la circular 004-2017, en donde ellos están obligados a hacer un seguimiento muy minucioso de que cada hogar que recibe una vivienda en su municipio cumpla con las obligaciones que tiene como propietario. Y estos programas no vienen solos, ministro. Los programas de vivienda del gobierno del presidente Juan Manuel Santos vienen con colegios, centros de desarrollo infantil, hablemos de equipamientos. Mire, eso es otro de los grandes logros que tuvo este gobierno.
son ciudades dentro de las ciudades. Y como repito, ahora estas urbanizaciones, lo que está en Soacha, lo que está en Bosa, lo que está en Barranquilla, que es un ejemplo importantísimo de lo que se ha hecho, lo que está en el Valle del Cauca, en Jamundí, por ejemplo, esa es una cosa que los colombianos no se imaginan lo que existe. Lo que está en Chocó son ciudadelas de verdad, son grandes ciudades. Entonces, esos temas nosotros los estamos acompañando. Pero voy a decir, en Bogotá se está haciendo uno que me interesa mucho hacia el futuro, que es Lagos de Torca, porque van a ser 128.000 viviendas. Otra ciudad dentro, es una Manizales, aquí en el norte, pero con toda una infraestructura para que no perjudiquemos a Bogotá, donde se mantiene el medio ambiente, donde se hacen cosas muy importantes y donde el gobierno no va a tener que poner plata. Ese es un negocio donde los particulares van a sacar sus rendimientos, pero respetando la normatividad que tiene el Ministerio y el Gobierno Nacional. Pero los equipamientos de nuestras viviendas gratuitas, fase 1 y fase 2, que son muy importantes, ¿qué hemos hecho? Empezamos con las viviendas, donde tienen los servicios que ya hablamos, donde tienen vías, andenes, sardineles, pero ahora les ponemos CAI para vigilar, les ponemos zonas Wi-Fi, les ponemos CDIs, les ponemos colegios, megacolegios. Estuvimos en varias partes entregando megacolegios. Por ejemplo, qué maravilla Manizales, un colegio que parece una urbanización, una universidad. Eso es impresionante. Yo le digo, cualquier niño se sentiría feliz con esas instalaciones. No solamente eso, sino sus dotaciones. Se le están dando adicionalmente esos parques de verdad para multipropósitos, donde tienen microfútbol, basquetbol, voleibol, pero adicionalmente tienen para patinar y ahí tienen campo de fútbol, tienen todo, con todas las especificaciones de una gran urbanización. Esto es espectacular. 1 billón de pesos. Es que además a mí me preocupa como economista, porque es que como la gente no sabe qué es 1 billón, la mayoría de los colombianos no hemos tenido 100 millones de pesos en el bolsillo. Cuando uno habla de 1 billón, es que es 1 millón de millones de pesos lo que se ha invertido en hacer ciudades dignas. De decirle a la gente que además de que tienen su casita con toda la dignidad, tienen todo para que su familia salga a disfrutar el fin de semana, para que por la noche pueda salir a caminar con su familia, para sentirse realmente colombianos. Y eso es lo que hace este ministerio. Yo cada vez que entrego eso digo, no lo puedo creer. Por eso History Channel, cuando hizo ese documental, nos volvió un tema para Latinoamérica, porque es que las cifras no mienten. Aquí puede que no quieran a presidentes altos, a algunos que son de verdad cerrados y que odian por odiar. Uno tiene que amar, son las cifras. Si las cifras son contundentes, critique las cifras si son malas, pero multiplique lo bueno que se ha hecho porque es muy bueno. ¿Qué tal los acueductos, los aeropuertos, las vías? Estuve en Cartagena inaugurando con el presidente el domingo, el sábado, mentiras, el puente más largo por encima de un humedal y de toda una zona, una ciénaga espectacular sin dañarlo, y ya se entregó. Eso hace que uno se sienta satisfecho. Pero había los vivos, los que estaban debajo del puente, los que se habían metido allá porque creyeron que les iban a dar plata. Eso es lo triste. O sea, seguimos con la ley del vivo. Eso no puede seguir en Colombia. Aquí tenemos que hacer lo propio para que las cosas funcionen y hacer lo necesario para que no nos volvamos de verdad tan desconfiados. En Estados Unidos usted llega a cambiar un pantalón y no le preguntan. Aquí, mejor dicho, usted tiene que prestar el servicio militar, mostrar la cédula, 1000 cosas, porque aquí la gente hace trampa. Cambiemos ese chip y eso nos va a ayudar a que cambiemos también el esquema de vivienda y que cambiemos el esquema de familia que queremos los colombianos. Mencionaba hace un momento usted el tema de revocatoria, ministro, y esto básicamente es lo que sucede a las personas que no cumplen con sus obligaciones como propietarios del programa de vivienda gratuita. Digamos que revocatoria se traduce en perder el subsidio que el gobierno le había asignado. Y quiero que veamos precisamente el ejemplo que usted mencionó, el del pescador, y que esto es lo que puede pasarle a muchos colombianos que no cumplen, pero también a muchos colombianos que realmente están esperando esa oportunidad de tener una casa. Pescado fresco a la orden del pescado.
Esta es la forma de vida que desde ya hace varios años tiene Franklin Antonio Jiménez Polo, un vendedor de pescado que todos los días desde las 4:30 de la mañana recorre las calles de Santa Marta con la esperanza de ganarse al menos 20.000 pesos para sostener a su familia. Uno gana si vende, si no vende, porque estos son negocios informales. Durante años, Franklin Jiménez vivió hacinado con su familia en un pequeño cuarto por el que pagaba mensualmente 150.000 pesos y en el que debían dormir 4 personas. Yo llego en la tarde y me dicen allá en Cajamá de que hay una casa que sí, me la habían quitado. Entonces de que yo había salido favorecido en esa casa. Al fin llegó el regalo que tanto yo le pedí a mi Dios, que era tener mi casita, amiga. Sí. Sí. Los sueños se cumplen y ese lugar mágico que él había escuchado con el nombre de Ciudad Equidad es ahora su nuevo hogar. Ustedes no saben lo que le dijo el presidente. Él me mandó a decirle que estaba muy complacido de que hoy una persona y una familia como ustedes tengan una vivienda. Gracias. Que tengan la suerte de vivir dignamente y que la cuiden. Así es, a cuidar a los beneficiarios del programa de vivienda gratuita, ser responsables con sus obligaciones como propietarios, porque como decía anteriormente, si usted incumple, pues es la oportunidad también de una persona que sí merece esa casa, que sí le está necesitando, de llegar a tener una vivienda. Resumamos entonces, ministro, como para tener claridad, pero antes quiero leer. Mónica Escobar nos escribe: fui beneficiaria del programa VIPA. VIPA era lo que ahora, o es lo que ahora se conoce como Mi Casa Ya. Entregué todos mis ahorros hace más de un año y no me han entregado el apartamento. Entonces, señora Mónica, por favor, déjenos sus datos, teléfono, correo electrónico, todos los datos posibles, y el ministerio estará contactándose con usted para tratar el caso puntual y mirar cómo podemos ayudar. Hablemos, ministro, entonces de los programas que hay en este momento vigentes. ¿Algún por lo menos necesito mi casa? ¿Cuáles son los programas vigentes a los que pueda acceder en este momento? Primero, decir que fue un éxito lo que es la vivienda gratuita. Fueron y son 133.000, donde el gobierno del doctor Duque estará entregando muchos en estos próximos meses, pero que ya no los puedo invitar a que se participen porque ya no hay convocatorias para eso. Esperamos que el próximo gobierno tenga esa visión de que esa vivienda le puede ayudar mucho para seguir disminuyendo el déficit de habitación. La parte más importante que queda en este instante, porque además me gusta que sepan que no se raspó la olla, que aquí se dejó la política de Estado, donde son más de 50.000 subsidios de Mi Casa Ya, que van a tener disponibles para que tengan subsidio de cuota y subsidio de tasa para proyectos que van entre 0 pesos y 105 millones de pesos, donde están los BIM y los BIS, y donde usted tiene que ganar menos de 4 salarios mínimos para ese proceso, donde usted va a pagar por 250.000 pesos aproximadamente para los 55 millones de pesos de cuota y alrededor de 450.000 en los que están hasta 105 millones de pesos. Ahí tienen los subsidios, son la joya de la corona, donde hicimos en Bogotá también uno adicional que se llama Mi Casa Ya Bogotá, donde logramos sumar el subsidio de Bogotá, que es de casi 8 millones de pesos, más los 23.400.000 nuestros, para hacer el cierre y volver Bogotá a tener posibilidad de subsidios y vivienda BIS y BIP en Bogotá que se habían perdido por gobiernos anteriores. Tenemos después de eso lo que tiene que ver con el gran foro que hicimos con el presidente de los bancos y constructores de 1.2 millones de pesos de subsidio a la tasa, y eso que dio de importante. Tenemos 20.000, de los 20.000 ya más de 10.000 hemos entregado, de los 105 a los 340 millones, quedan aproximadamente 9.000, y esos están por demanda, son el 2,5% de subsidio por 7 años, que son muy importantes. Y nos siguen quedando subsidios a la tasa para los proyectos de BIS y BIP, como hemos dicho. Igualmente están los proyectos de leasing habitacional, que ya son a 30 años, que son con una cuota mínima inicial, que es para la gente que no tiene esa oportunidad, donde ustedes van a tener los subsidios que hemos mencionado anteriormente, y que son espectaculares porque a 30 años tienen beneficio tributario y además no tienen cuota inicial grande
y es un nuevo proyecto que va a fomentarse. Es el leasing ese que la gente conoce del Fondo Nacional del Ahorro como ahorra también. Exactamente. En cambio de pagar arriendo, paga su ahorro y sale más barato. Me dicen que son 30 años. Cuando usted paga arriendo, la plata la bota de alcantarilla. En este caso, usted está todos los meses capitalizando sus ladrillitos en una vivienda que va a ser. Había olvidado preguntar, ministro, ¿todos estos programas contribuyeron a esa meta que se puso el presidente Santos de iniciar más de 1 millón de viviendas en el país? ¿Se cumplió esa meta? Me parece que nos estaba quedando la joya de la corona. Le voy a contar, el gobierno más cercano fue el gobierno anterior que hizo 1.050.000 iniciaciones de viviendas en 8 años. El presidente Santos se puso como meta 1.500.000. Ahí también parecía una utopía. Pero lo bueno es que faltando un año a ese proceso, logramos la meta y puso nueva meta, 1.700.000. Y lo más importante es que hace 4 días entregamos la última cifra, donde llegamos a 1.800.000 viviendas iniciadas, donde el gobierno nacional, el primero, comparado con cualquier gobierno, es un 70% más. Y segundo, estamos haciendo algo que es maravilloso, pues estamos demostrando que el gobierno, con subsidios de cualquier índole, está llegando casi al 60% de esos 1.800.000 viviendas. Eso quiere decir que casi el 60% tuvimos algo que ver de forma directa, más lo privado, que fue muy importante por las políticas que se desarrollaron y que la gente se sintió con deseos de invertir y por eso creció de esta manera. Esto es muy importante porque la paz, yo lo repito siempre, la paz no es la firma de un documento de la mano. La paz es cada vez que entregamos vivienda, agua potable y saneamiento básico y cada uno de esos personajes que recibe esa gran bendición se siente más colombiano. Hoy ya son de este lado de lo bueno de este país y defienden a su familia porque eso es lo que se hace. Y además agradecerle a todo el ministerio que hizo una labor espectacular. Bueno, cuando usted llegó, dijo vamos a trabajar hasta el último día como si fuera el primero. De hecho, a la entrada de cada una de las sedes del ministerio se iba como esa cuenta regresiva y cada día su invitación era a trabajar más y más y más y a seguir haciendo más. Estamos ya a 7 días prácticamente de terminar este gobierno del presidente Juan Manuel Santos, del cambio del doctor Iván Duque, de nueva llegada del ministro de Vivienda. ¿Qué le propone usted a ese gobierno, al nuevo ministro? Ya le dejamos por escrito todos los temas, o sea, los hemos ido denunciando en el día de hoy. Ya nos quedan 6, ahí está muy bonito el contador, pero adicionalmente me siento muy feliz de ver que hemos tenido una muy buena recepción de los procesos. Sigo insistiendo solamente en que ojalá cuando el presidente esté entregando la vivienda gratuita se dé cuenta que ese es un tema de verdad muy impresionante y lo que hace de verdad en las regiones, porque es mucho el valor que llega y mueve. En el tema de los subsidios siguen y con Mi Casa Ya, y que yo invito a que copiemos lo que se hizo en Mi Casa Ya Bogotá con muchos gobernadores y alcaldes, porque esos subsidios que ellos tienen les va a ayudar a poder cerrar financieramente muchos más. Que tengamos mucho más temas en el tema de equipamientos, que es una gran solución de ciudades dentro de las ciudades, que hagamos un gran propósito en lo que tiene que ver con los POT para que esto sea una realidad y que podamos terminar este año con la mayor cantidad de municipios cumpliendo a su medida sus planes de ordenamiento territorial, que tengamos muy buen acompañamiento, que logremos que muchas más empresas privadas se metan y que en este ministerio se le dé mucho más presupuesto. Cuando yo llegué no había más plata, ya me tocó lo que había, pero yo creo que ahí se tiene que hacer una inversión importantísima, porque ahí está la consolidación de la paz, por lo que hemos hablado, que es mucha problemática que se centra en un solo lugar y que se requiere manejar. Agradecer a la Policía Nacional porque han hecho un acompañamiento de verdad muy importante en estos procesos y que como ustedes ven las noticias son mínimas. De tanto que hemos hecho, las noticias malas son mínimas. Usted sabe que cuando son malas, eso sale en todas partes. Las buenas, todo esto que estamos contando, a duras penas nos las resaltan en algún otro medio. Decirle que en la revista Semana salió un gran documental sobre vivienda, agua potable, y que espero que lo busquen porque ahí van a encontrar los grandes logros de estos últimos 8 años y lo muy importante que fue cada uno de los empleados de este ministerio. ¿Usted considera, ministro, ya para finalizar, que la vivienda rural debería volverse una competencia del Ministerio de Vivienda? Pues ese es uno de los puntos que puse en las propuestas de hacia el futuro.
El Ministerio de Vivienda tiene que tener todas las viviendas. Fíjense, fueron 275.000, exactamente 274.000, pero nosotros ponemos para que no se lo olvide a la gente 275.000, porque falta una política. ¿Y qué es eso? Una parte la hizo el Ministerio de Agricultura, pero no es competencia nuestra, y una parte el Fondo de Adaptación. Esto todo tiene que ser la política de vivienda manejada desde el Ministerio. No importa quién las ejecute, pero la política y la coordinación, para que no repitamos, para que sea de manera de verdad coordinada la cosa, es este ministerio que la tiene que manejar. Igual el tema de agua potable. Fíjense lo que se hizo en La Guajira, pero aquí el DPS hacía también pozos, el Ministerio de Hacienda, mil cosas. Hay que cambiar el sistema y volver esto una realidad. Y decirles de verdad que me siento muy satisfecho de los resultados, que hicimos lo necesario, que sacamos los chicharrones aparte, que logramos quitar muchos dolores de cabeza, que le dijimos al ministro que hay unos dolores de cabeza como la sede, que quedó denunciada ante los entes de control, que hay que tener un control sobre eso, que nosotros fuimos muy estrictos en disminuir los gastos que tenemos acá de funcionamiento, que la plata del Estado es sagrada y que se tiene que respetar, que hicimos una reingeniería para poner la gente donde debe ser y que utilizamos muchos menos recursos de los que se tienen que utilizar o se utilizaron anteriormente otros miembros que estuvieron acá. Yo solamente quiero de nuevo decirles gracias, decir que esto fue maravilloso, que ahora Pues gracias a usted, ministro, por esta hora y media que ha dedicado para contarle a los colombianos todos estos importantes logros en materia de vivienda, agua potable, saneamiento básico y sobre todo gracias también por esos 10 meses al frente de la cartera, como usted dijo, una de las mejores carteras de Colombia. Rendimos cuentas hoy también. Así es, vamos a cerrar con este video y gracias a todos por acompañarnos. Gobierno Santos está cumpliendo. Mi nombre es Modesta Rivas, tengo 42 años. Hace muchos años no estaba en mi casa propia. Desde el momento que salí de mi casita en el Chocó, nunca había sentido esta paz. En el 2007 llegué a Bogotá y me prometieron una casita. Pero solo 7 años después, en el 2014, volví a aplicar y en solo 5 meses me dieron la buena noticia. Con el programa Vivienda Gratuita, el gobierno cumplió. Me la entregaron con fuego de sala, comedor, camas, con todo para empezar una vida nueva. Y tiene diseñadas más de 900.000 soluciones de vivienda para muchos más colombianos que necesitan tener su casa propia. Si yo apliqué, cualquiera de los colombianos en mi situación lo pueden lograr. Con paz lograremos más. Bueno, de nuevo, gracias a todos. Quiero decirles que si hay preguntas que se quedaron sin resolver, en el transcurso de los próximos 15 días vamos a estar dando respuesta a todas y cada una de ellas. Invitarlos a que nos llamen si tienen dudas, inquietudes, al teléfono en Bogotá 595-1538 o al 018-1188-98, en el horario de 8 de la mañana a 5:30 de la tarde, de lunes a viernes, o al correo electrónico correspondencia@minvivienda.gov.co. Visiten también nuestra página institucional www.minvivienda.gov.co, donde está un resumen de cada uno de todos estos programas que ha mencionado el ministro, y de nuevo en nuestras redes sociales @minvivienda, @Camilo Sánchez. Gracias, ministro, de nuevo, y gracias a todos ustedes. Bendiciones.